gusto saludarles y bienvenidos a este programa en el marco de las séptimas jornadas de conferencias virtuales por parte de profesores e investigadores de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi nombre es Eduardo Elías Gutiérrez López y en estos minutos voy a compartir con ustedes el tema regularización migratoria por unidad familiar, análisis de un caso práctico. Bueno, para poder entender primero de qué va la temática, es importante que comprendamos eh, a qué nos referimos o cuáles son las distintas formas que existen en México de regularización migratoria. Estas están obviamente contenidas en el marco de la Ley de Migración, que es el instrumento jurídico que regula las movilidades humanas internacionales y particularmente en su artículo 52. Este artículo lo que nos dice es que los extranjeros prácticamente pueden tener tres tipos de condición de estancia: visitantes, residentes temporales y residentes permanentes, ¿no? Y en el marco de estas tres condiciones, pues hay como algunos subtipos que se van adaptando o adecuando a la situación particular de cada persona extranjera. Por ejemplo, visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, alguien que viene con la intención de estar algunos días en territorio mexicano, pero que no tiene la intención ni de iniciar una actividad remunerada o un trabajo y por ende no tiene tampoco la intención de prolongar su estancia en este país, ¿no? Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, alguien que viene por una corta estancia, pero que sí tiene la intención de, durante esa corta estancia, que todavía se considera de visitante, pretende realizar algunas actividades laborales, ¿no? Visitante regional, que significa a los países que se encuentren colindantes o que hagan frontera con México, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Visitante trabajador fronterizo, esta modalidad de estancia se dio primordialmente en el contexto de personas de Guatemala que trabajaban en las zonas del sur de México, particularmente en Chiapas o en Tabasco, y que, digamos, podían entrar al territorio mexicano, trabajar, cumplir con sus actividades laborales y luego regresar a sus países, que en este caso, pues hablamos de Guatemala, ya que tienen que ser países que sean frontera como tal, ¿no? Visitante por razones humanitarias, que es quizá como la modalidad más conocida, donde entran, por supuesto, las personas que pretenden recibir la condición de refugiados o asilo político o bien protección complementaria. Visitante con fines de adopción, creo que esa es muy clara a qué se refiere, y residente temporal como tal, alguien que viene por un periodo más largo, sin cerrarse o sin establecer una permanencia duradera, ¿no? O por lo menos permanente, y residente temporal estudiante, que viene por un tiempo específico, pero viene obviamente con la intención únicamente de llevar a cabo algún programa educativo o estudiar en alguna estancia, ¿no? Y finalmente, pues el residente permanente, que es el que ya tiene la intención de quedarse a radicar de forma completa en territorio mexicano. Bueno, después, dentro de la residencia permanente, hay diferentes razones por las cuales se le puede conceder u otorgar esta residencia permanente a las personas extranjeras, lo que es, digamos, como la última de las modalidades y la modalidad que a su vez tiene más prerrogativas, más derechos y obviamente implica ya una serie de aspectos muy parecidos o lo más parecidos a una persona nacional de este país, ¿no? Sin embargo, para que una persona pueda convertirse en residente permanente, pues se deben cumplir con ciertos supuestos que están también en la ley de migración, pero en este caso en el artículo 54, ¿no? La primera razón o el primer supuesto es por razones de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria, o bien por la determinación de apátrida establecida
por las instituciones correspondientes. Entonces se refiere a alguien que inició un procedimiento, ya sea de asilo, de refugio, y que obtuvo una resolución favorable o que le dieron protección complementaria, o bien alguien que obtuvo la determinación de apátrida sería el primer supuesto por el que alguien puede obtener la residencia permanente, ¿no? El segundo, que es además el que nos interesa para esta presentación, que sería el por el derecho a la preservación de la unidad familiar. El tercero es las personas jubiladas o pensionadas que perciban ya sea de un gobierno extranjero o de empresas particulares u organismos internacionales un ingreso que les permita vivir en el país y venir casi casi, como quien dice, con fines de retiro para quedarse en territorio mexicano, ¿no? Cuarta, por decisión del Instituto Nacional de Migración, conforme al sistema de puntos que al efecto se establezca. Esto es una idea que se diseñó desde el origen, desde la génesis de la ley de migración, que era una especie de sistema de puntos muy parecido a lo que implica o a lo que representa el sistema de puntos de la política migratoria canadiense. Sin embargo, no obstante que los transitorios de la ley de migración establecían que al poco tiempo de publicada en el Diario Oficial de la Federación, la ley de migración, se iban a establecer y publicar estos sistemas de puntos. Lo cierto es que hasta la fecha, no obstante que la ley de migración data de 2011, pues hasta la fecha, en hoy 2026, no se han publicado nunca estos sistemas de puntos. Así que esa fracción prácticamente está eh, en desuso, ¿no? La quinta, porque hayan transcurrido 4 años desde que el extranjero cuenta con un permiso de residencia temporal, pues alguien que entra por la modalidad residente temporal y que ya lleva 4 años en esa estancia, pues puede volverse residente permanente, perdón. 6, por tener hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento, esto obviamente fundamentado en nuestra Constitución, le alcanza el derecho de la nacionalidad mexicana. Y 7, por ser ascendiente o descendiente en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento, bajo este mismo esquema de nacionalidad que marca nuestra Constitución mexicana. Y bueno, ahora sí ya llegamos al tema que nos compete. Y el artículo 55 habla de que todos los residentes permanentes tienen derecho a la preservación de la unidad familiar. Esto implica que pueden, una vez que son residentes permanentes, solicitar que familiares de estas personas obtengan la misma condición de estancia que ellas y con los mismos derechos y las mismas prerrogativas, ¿no? Sin embargo, para que se pueda generar esta situación, pues hay que cumplir con una serie de lineamientos que marca el propio artículo 55, ¿no? Si no se cumple con ninguno de estos requisitos, pues no podrías acceder a la preservación de la unidad familiar, ¿no? El primer supuesto es que puedes solicitar la preservación de la unidad familiar a tu padre o madre, en este caso si tú eres residente permanente, a tu cónyuge, al cual se le va a conceder también, en este caso, la condición de residente temporal por 2 años, y una vez que pasen esos años, podrá obtener ahora sí la condición de residente permanente, siempre y cuando durante esos 2 años se haya mantenido el vínculo matrimonial. Lo mismo pasa con el tercer supuesto, nada más que nos habla de concubinario, concubina o una figura equivalente que hubiera en el país del cual es originario la persona que es residente permanente, en cuyo caso se aplican las mismas reglas que con el cónyuge, se le otorga una residencia temporal por 2 años y transcurrido ese tiempo ya puede obtener la residencia permanente, siempre y cuando se haya mantenido la figura del concubinato o el equivalente, dependiendo el país de donde provenga esta persona. La cuarta es para los hijos del residente permanente y también los hijos del cónyuge o concubinario o concubina, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio y que se encuentren obviamente bajo su tutela y su custodia. Y el último supuesto es para hermanos del residente permanente, pero siempre y cuando, en este caso sí es muy, muy particular el señalamiento, se trate de niñas, niños y adolescentes que no hayan contraído matrimonio y que se encuentren bajo su representación legal. Y bueno, tomando ya una vez la base que ya expliqué sobre estos puntos, llego al caso práctico que quiero explicar, ¿no? Hace un par de años llegó a mis manos un asunto
de carácter migratorio. Ya se había avanzado, la persona había solicitado una visa, una regularización por unidad familiar para la mamá. Un niño lo había hecho efectivo para su madre, ¿no? Recordando que en este caso se puede hacer esta situación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el niño había solicitado la regularización de unidad familiar para su mamá, le fue negada y la razón por la que se le había negado era porque supuestamente cuando se le hizo la entrevista consular, que fue en un país de origen árabe, se le hizo en la representación consular mexicana de ese país, la entrevista no fue suficiente o no fue, digamos, exitosa para los criterios que en ese momento se requerían. No dieron más razones, no se fundamentó en los motivos por los cuales se había considerado que esa entrevista no había sido lo suficientemente efectiva para comprobar la razón o el fundamento, ¿no?, de la unidad familiar y pese a que había documentos que relacionaban el vínculo existente a nivel jurídico, aún así se les negó, ¿no? Entonces es ahí cuando llegan conmigo y entonces llegan todavía dentro del marco de poder presentar un recurso de reconsideración dentro del propio Instituto Nacional de Migración. Entonces lo solicitamos, todavía estábamos dentro de los 15 días naturales que establece eh, la propia ley de migración y su reglamento, y entonces se promueve esta acción y no se nos da contestación a dicho recurso, ¿no? O sea, se recibe, se sella, de hecho aquí en la presentación están viendo ustedes el sello, y aún así no hay resolución, ¿no? Lamentablemente hay mucha jurisprudencia al respecto en el sentido de que opera la negativa ficta, entonces muchas de las veces eso implica que por eso no contestan, porque saben que de alguna manera el silencio se interpreta como que pues se mantiene, ¿no?, o subsiste la resolución en los términos en los que fue elaborada. Entonces muchas veces eso hace que no contesten o no resuelvan los recursos, ¿no? No obstante eso, nosotros promovimos un amparo por omisión de resolución y curiosamente cuando contesta el Instituto Nacional de Migración dice que o argumenta que nuestro representado, en este caso el niño, no había presentado de un recurso de revisión, ¿no? Entonces nosotros obviamente pues teníamos el documento sellado, lo ofrecimos como prueba antes de que pasáramos a la fase de alegatos y una vez que se presentó esa prueba pues quedó obviamente acreditado en autos que el recurso se había sido presentado y entonces pues a partir de ahí evidentemente la resolución fue favorable para nosotros y la sentencia de amparo se determinó que debía institucional de migración debía resolver a la brevedad el recurso, ¿no? Entonces, en ese inter pasa mucho tiempo, ellos se resisten a resolver, nosotros solicitamos la ejecución de la sentencia del amparo y en ese tiempo deciden ellos comunicarse con el padre del niño, que era el que estaba un poco impulsando el procedimiento, porque pues, el niño obviamente era un niño, no tenía todavía capacidad jurídica, entonces lo vuelven a llamar para que se presente, inicie un nuevo procedimiento, se vuelve a hacer todo, se le hace la entrevista y esta vez la entrevista fue exitosa y su visa por unidad familiar fue aprobada porque realmente no había ningún elemento por el cual se podría negar. Nosotros sospechamos, obviamente, porque este trabajo lo hicimos no solamente en nuestro papel de abogados, y digo en plural porque es un trabajo del cuerpo académico Derecho Constitucional en Baja California, sino porque también lo hicimos como parte de un proyecto de investigación que tenemos registrado en UABC sobre acceso a la justicia para personas migrantes y nuestra sospecha es que evidentemente al ser de origen árabe, en realidad la causa por las que se le negó solamente fueron por circunstancias raciales, étnicas y discriminatorias, ¿no? Entonces, digamos que ese trabajo lo conseguimos con mucha paciencia, con mucho trabajo y a pesar de políticas migratorias como las mexicanas, que buscan disuadir o impedir el ejercicio de estos derechos. Y pues es una
nueva familia que pueda reunificarse y una de tantas historias migratorias que se repiten todos los días en nuestro país. Y finalmente, pues es una forma también de recordarnos lo bonito que resulta ser abogado y lo bonito que resulta mezclar la parte de la investigación teórica con la práctica, ¿no? Y es algo que a veces se cuestiona mucho, pero que casos como estos nos muestran que se pueden unificar positivamente tanto lo que se hace a nivel académico, teórico en las universidades, como lo que podemos hacer afuera con la práctica y cómo hacer cosas en la práctica nos ayuda a reflexionar y a replantearnos cosas dentro de nuestros trabajos que hacemos como investigadores, como académicos y como científicos del derecho, ¿no? Así que pues muchas gracias y